Hola, somos el grupo No Code. Vamos a presentar nuestro proyecto, al que denominamos Trivia Game, que consiste en un juego de preguntas y respuestas relacionadas con la materia que cursamos en la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional Regional San Rafael. Cuando recibimos la consigna para exponer el proyecto que debíamos realizar, nos pusimos a pensar entre todos qué nos gustaría presentar como grupo, lo que llevó a que cada uno de los integrantes hiciera una apuesta en común de lo que pensaba de qué debería tratar nuestro proyecto. Luego de una deliberación a conciencia y pensando en hacer y dar lo mejor de cada uno de nosotros, tomamos la decisión de hacer un juego de trivia, similar a la famosa aplicación Preguntados, con preguntas relacionadas a nuestra carrera y que de forma transversal tocaran los temas tratados en clase. Antes de comenzar con la explicación técnica del proyecto y la ejecución del programa, mostraremos el bosquejo de cómo se fue gestando nuestro proyecto. Luego, a continuación, cada uno de los integrantes irá presentando una a una las partes de la trivia, explicando en qué lenguaje está hecha, la funcionalidad de cada una de las secciones que conforman el juego y finalmente su ejecución. Pero antes de comenzar a exponer nuestro proyecto, es importante que sepan algo más sobre la plataforma que utilizamos. PSEIN es la abreviatura de Pseudocódigo Intérprete, una herramienta educativa creada en Argentina utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. Es ampliamente utilizado en universidades de Latinoamérica y España. PSEIN está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computacionales. El pseudocódigo se suele utilizar como primer contacto para introducir conceptos básicos como el uso de estructuras de control, expresiones y variables, sin tener que lidiar con las particularidades de las sentencias de un lenguaje real. Este software pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir algoritmos en este pseudolenguaje, presentando un conjunto de ayudas y asistencias y brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos. En este diagrama mostramos las distintas pantallas que encontrará el usuario al ejecutar el programa. Comenzando con un menú inicial, luego del cual se pedirá el nombre de los jugadores y el nivel de dificultad. Con esto, a través de una matriz, se le mostrarán preguntas al azar de las categorías Matemática, Git, Python, Java e Inglés, a cada jugador por turnos, luego de lo cual se calculará el puntaje obtenido y se darán los resultados finales mostrando victoria o derrota. A continuación, junto a otros compañeros estaremos relatando la ejecución del programa. Para que el juego sea más agradable a la vista, se nos ocurrió mostrar el nombre del juego con un estilo vintage con text printing al comenzar y al finalizar el juego, con lo cual se pretendió rememorar los juegos de consola de moda allá por la década de los 80. Si presionamos Enter, podremos avanzar al menú de inicio que irá mostrando las diferentes pantallas donde podremos ir configurando la partida a nuestro antojo. Primeramente, debemos ingresar el nombre del jugador 1 y posterior el nombre del jugador 2. Procediendo al ingreso de los nombres de los jugadores, deberemos elegir la dificultad entre las opciones de normal o difícil, seleccionando el número 1 o 2. En esta ocasión, si el usuario ingresa algún otro carácter que no sea 1 o 2, este subproceso se repetirá hasta ingresar una opción válida. Las opciones correctas, tanto en el modo normal como difícil, valen 20 puntos. La diferencia entre las dos opciones recae en que si se escogió modo difícil,
Cada vez que un jugador elige una respuesta errónea, se le restan 10 puntos, mientras que en modo normal, una respuesta incorrecta no restará puntos. En esta parte, deberemos seleccionar el número de rondas que queremos jugar, es decir, la cantidad de preguntas que desean responder los jugadores. Por ejemplo, si eligiéramos 5 rondas, los dos integrantes responderán las mismas 5 preguntas y la partida duraría 10 turnos. Después de haber seleccionado la cantidad de rondas, ahora sí podemos comenzar el juego. Las preguntas previamente se asignan en un orden determinado al azar, para hacer que cada partida sea diferente. Como podemos ver, nos muestra la categoría a la que pertenece la pregunta. En nuestro proyecto, decidimos agregar preguntas en base a las materias que tenemos y lo visto en este primer cuatrimestre en inglés, laboratorio, matemática, sistema de procesamiento de datos y programación. De esta forma, integramos los conocimientos y temas de dichas asignaturas. Siguiendo con nuestro código, podremos ver que al costado de la pregunta en sí, justo debajo, tenemos 4 opciones para elegir. Y por último, muestra de qué jugador es el turno. Para contestar la pregunta, debemos seleccionar un número del 1 al 4, que corresponde a cada una de las respuestas. Ahí podemos elegir la opción que creamos que sea la correcta, y daremos Enter para que proceda el turno del siguiente jugador. Al haber transcurrido la cantidad total de rondas seleccionadas al inicio, por fin podremos ver la pantalla final del juego. En esta pantalla observaremos un Game Over escrito en 3D y una tabla de puntuaciones que muestra el nombre de los dos jugadores, al costado derecho de ambos la puntuación que consiguieron y abajo del todo podremos ver si el resultado de la partida fue determinado en empate o si ganó jugador 1 o jugador 2. A continuación, mi compañero explicará la parte del código. Antes, cabe resaltar que, durante la construcción del código y sus correspondientes subprocesos, este sufrió grandes cambios funcionales, ya que el programa en el cual desarrollamos el código estaba muy limitado. Por lo tanto, tuvimos muchos prototipos y versiones del mismo proyecto. Luego de la ejecución del juego, nos encontramos en este primer plano que tenemos del código de programa. En primera instancia, como ven, tenemos el proceso principal, y debajo de eso encontraremos los 7 demás subprocesos que creamos y utilizamos para una correcta ejecución, tal y como decían mis compañeros anteriormente. Después del vistazo al código, aquí mostraremos brevemente los subprocesos en diagrama de flujo. Aquí, en esta primera imagen, el primero que hace presencia en la ejecución y el proceso principal es el subproceso encargado de registrar los usuarios en el juego. Pasando, tenemos el segundo, que dará la opción de elegir la dificultad entre el modo difícil o normal. El subproceso número 3, que llenará las preguntas en una matriz e importará al proceso principal para ya ser ejecutadas dentro del juego. El cuarto de los subprocesos ejecutará una pregunta al azar, sacada de la matriz de preguntas. Luego, este quinto subproceso utilizará el cuarto subproceso para mostrar la pregunta y dar las opciones para escoger, además de los turnos para cada jugador. El anteúltimo de los subprocesos determina el sistema de puntaje, premiando las respuestas correctas y si la dificultad es muy difícil, restando puntos por respuestas incorrectas. Por último, el número 7 ejecutará y mostrará un pantallazo final donde mostrará ganador y el resultado de la partida. Repasando el código principal, nos encontramos al inicio de la definición de muchas de las variables que usamos, entre ellas jugador 1 y jugador 2, con como carácter. Estas representan a los dos jugadores insertados posteriormente. Debajo se define puntuación del jugador 1 y puntuación jugador 2, como variables enteras, que permiten hacer el conteo del puntaje. Luego la variable ganador, como carácter, y dificultad como entero. En esta parte iniciamos la puntuación de los dos jugadores en 0 y debajo definimos preguntas e hicimos una matriz con las dimensiones de la cantidad de preguntas por la cantidad de posibles respuestas, las cuales se agrupan por las categorías. Después, en la última posición de las columnas es para almacenar el valor de las respuestas correctas. Por último, definimos finalizado como variable lógica con valor inicial falso
y la variable dificultad inicializada en 0. Debajo de la definición de todas estas variables se puede notar el título 3D que hicimos para el juego, el cual fue hecho línea por línea con los comandos escribir que fueron necesarios. A continuación, podremos observar el orden específico en el que llamamos a los subprocesos al proceso principal. Al principio, como era de esperarse, llamamos al subproceso nombre jugadores, encargado de dar entrada a los nombres de los dos jugadores y su almacenamiento para su uso en el resto del programa. Como segundo subproceso a ejecutar está establecer dificultad, que introducirá la posibilidad de seleccionar entre la opción 1, que es modo normal, o 2, modo difícil. El tercero de los subprocesos, llamado importar preguntas, es el que realiza el llenado manual de las preguntas y las importa al proceso principal. Luego de todo esto, encontramos la definición de las variables número pregunta, rondas, preguntasar, como enteros. Estas tres nuevas variables son también muy importantes. A continuación, dentro de este ciclo mientras, llamaremos reiteradas veces a algunos otros subprocesos. Primero, preguntamos al usuario cuántas rondas del 1 al 15 quiere jugar. Procediendo, este ciclo para anidado se repetirá desde 0 hasta el número de rondas seleccionado. En cada iteración mostrará una nueva pregunta al azar. Esto lo lograremos haciendo un llamamiento al subproceso preguntar. En este subproceso se ejecuta el sistema de turnos, además del conteo del puntaje sumado de cada jugador según sus elecciones, etc. En el subproceso encontramos nuestra matriz, que consta de 6 columnas, siendo la primera la que corresponde a la categoría. Luego las siguientes 4 columnas corresponden a las posibles respuestas a esa pregunta y la sexta columna contiene la respuesta correcta. La cantidad de filas se puede aumentar de manera sencilla para aumentar la cantidad de preguntas correspondientes a cada categoría. También se pueden incluir nuevas categorías de la misma manera. Cuando el ciclo termine de reiterar finalizado, pasará a ser verdadero y saldremos del ciclo mientras para por fin dar lugar al subproceso ejecutado, que es ganador, el cual tiene el objetivo de determinar quién fue el ganador final, basándose en los puntajes obtenidos y determinando el resultado de la partida como empate o no. Para terminar, como se mostró en la ejecución del programa, se presenta un game over en 3D y los resultados de la partida con sus estadísticas. En base a lo trabajado por mis compañeros de grupo, tuve que agregar líneas de preguntas al código establecido, ya que me he integrado tardíamente al proyecto principal. Resumiendo, mi contribución fue agregar las preguntas al subproceso de la matriz, por lo que tuve que cambiar el string del 1 a 25 para que se amoldaran a las nuevas dimensiones, y de igual manera aumente la cantidad de azar a 25, para que todas las preguntas pudieran ser seleccionadas, agregando nuevas preguntas y respuestas sobre las materias cursadas en la tecnicatura. Hasta aquí llega nuestro video y la presentación del código que junto a mis compañeros realizamos, con la finalidad de crear un programa que puedan disfrutar junto a sus amigos o familiares. Si quieren obtener más información sobre nuestro proyecto, pueden ingresar a nuestra página web mediante el código QR que se encuentra en la esquina superior. Esperamos que hayan disfrutado del video y nos despedimos afectivamente.